antes de orar, antes de tener algún evento, antes de estar asistiendo a algo, es prepararnos precisamente, ¿no? No sé, muchos de ustedes, si estudiaban antes del examen, sacaban buena calificación. Y si no, pues si sacaban buena calificación, ni a quién echarle la culpa. Pero bueno, ese nada más es un preámbulo. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Mateo, capítulo 13. Vamos a seguir hablando lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, lo que nuestro Señor Jesucristo comentó y enseñó. Vamos al capítulo 13 de Mateo. La vez pasada nos quedamos estuvimos viendo la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, y también pudimos de alguna manera explicarla, pero hoy vamos a continuar y vamos a empezar a partir del versículo 44. ¿Sí? Si ya lo tiene, digan amén. Amén. Y vamos a si gusta inclinar su rostro, por favor, Padre Celestial, en esta mañana, Señor. Rogamos por tu presencia, seguimos rogando por tu presencia, que tú vengas, Señor, y tomes el control como lo has estado haciendo, Señor, en cada una de las reuniones, Señor. Espíritu Santo, eres bienvenido a esta reunión, a este lugar. Espíritu Santo, eres bienvenido al corazón y a la mente de cada uno de los que aquí estamos. Eres bienvenido, Espíritu Santo, y te damos gracias y te rogamos que hables a nuestro espíritu, que hables a nuestra mente, a nuestra alma, Señor, porque todo lo queremos hacer, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, y conforme a lo que tú nos estés pidiendo. Ponemos este estudio y este tiempo en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Recordemos lo que es en el capítulo 13 ha estado hablando o sigue hablando de lo que son los estatutos del reino, el reino de los cielos. Incluso no anoté el capítulo, pero dice qué es lo que compartía o qué es lo que predicaba Juan el Bautista, ¿sí? Ahora sí que arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Y ese es parte de nuestro estudio, parte de nuestra enseñanza, saber qué es el reino de los cielos, saber en qué momento o qué habla Dios, cuál es el reino de los cielos. Hemos estado hablando, comentando, pues ahora sí que son las leyes bajo las cuales debemos de estar viviendo para poder aspirar a esa nueva ciudadanía, a ese nuevo reino, ¿sí? Para todo lo que podemos aspirar cuando estemos con el Señor. Incluso ya lo hemos estado escuchando y lo hemos estado compartiendo. El reino de los cielos, cuando llega a tu vida, cuando llega a tu casa, cuando tú te conviertes, cuando tú empiezas a creerle a Dios, cuando empiezas a entregar tu corazón, el reino de los cielos llega a tu casa, llega a tu vida, empieza por tu vida, empiezas tú, ya no piensas lo mismo que pensabas antes, como dice David, vamos conociendo de la palabra del Señor y ya sabemos que podemos llevar todo cautivo, todo pensamiento a los pies de Jesucristo, que ninguna arma forjada en contra tuya podrá prosperar, ¿sí? Y que dice toda acta, dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, toda acta de decreto que me era contraria, fue clavada ahí en esa cruz, porque ahí en esa cruz Cristo venció a los principados, a las potestades y las exhibió públicamente, ¿sí? Ahora sí que triunfando sobre ellos en la cruz. No lo estoy citando literalmente, pero es lo que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque cuando llega el reino de los cielos a nuestra vida, esa es nuestra defensa. Esas son nuestras armas de nuestra defensa, precisamente, como decía David. Ahora sí que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Amén. Entonces, por eso estamos estudiando. Y ahora también nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando con parábolas. ¿Y qué es una parábola? Yo traté de definirlo. Parábola es una forma de explicar un concepto o una razón de una manera simple y sencilla para obtener un nuevo conocimiento o una nueva verdad. Es una manera de explicarla, ¿sí? Y entonces también, ahora sí que una definición buscándola en internet, que ahora todo lo puedes encontrar fácilmente en internet,
tiene una definición, la parábola es una definición espiritual, sí que tiene una definición espiritual y una definición matemática. La parábola matemática no la vamos a tocar aquí, pero ¿qué nos dice? Que las parábolas son historias terrenales para transmitir mensajes celestiales o mensajes morales. Sí, son así como ese tipo de historias, así que simples y terrenales. Yo recuerdo que luego, ¿cómo se llama? Tuve la oportunidad de trabajar con don Moisés, que era el dueño de la empresa Carnival, y así nos hablaba, a veces así nos hablaba, con parábolas, así nos hablaba, ¿sí? Procuraba darnos ejemplo para que entendiéramos lo que él quería. Incluso llegaba a ser, dice, es que cuando vemos, para detectar los errores o ver si una cosa está bien o está mal, y él nos decía, dice, es como en la mina, empiezas a escarbarle, si ahí en la mina hay oro, pues luego va a brillar, ¿no? Va a brillar lo que hay adentro. Así lo mismo, cuando empezamos, él nos decía, cuando empezamos a pedir alguna cosa y vemos que empieza a estar mal, pues quiere decir que todo está mal. Así nos evaluaba él. Pero bueno, esa es como una experiencia. Pero así también nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con parábolas para decir, esto es lo que tenemos que estar entendiendo y conociendo. Amén. ¿Alguien quiere leer el versículo 44? El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, ¿sí? Pero ahora podemos estar, ahora sí que vamos a explicarlo. Ya sabes, el reino de los cielos, dice, un tesoro escondido, dice, en el campo que ha encontrado el hombre, lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿A qué se refería esta parte? ¿Sí? Esta parte podemos decirlo que ese tesoro escondido o ahora sí que ese tesoro escondido, esa riqueza escondida, a nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo que ese tesoro escondido es el pueblo de Israel. Que él, y sí lo vemos porque ¿cómo se llama? El tesoro es Israel, el campo es el mundo y el hombre es el hijo del hombre. ¿Sí? Y aquí nos está especificando de que ese tesoro escondido es ese pueblo de Israel, ese pueblo apartado por Dios, ese pueblo escogido por Dios, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y es precisamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que hasta la fecha todavía no la hayan creído, Él fue y dio todo. Descubrió al pueblo, o sea, Dios creó un pueblo, escogió un pueblo. Ese pueblo se llama Israel, porque es el pueblo que tiene la promesa de Dios, ¿sí? Y él escogió un pueblo. Ahora sí que ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, dice la palabra del Señor, ¿sí? Y también nos dice, ¿cómo se llama? En el libro de Zacarías, dice, no vayan ahí, en Zacarías 12:10 nos dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí y a quien han traspasado y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Ahí está hablando precisamente Dios de su pueblo. Recordemos que desde el Antiguo Testamento habla del pueblo escogido de Dios. ¿Quién es el pueblo escogido de Dios? Israel, son los judíos, ¿sí? Pero, y también habla en Zacarías que el Señor iba a poner espíritu de gracia y de súplica sobre ese pueblo. Y posteriormente en Romanos 11:1 nos dice, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita. Ahí está Pablo hablando a los romanos, en esa carta a los romanos. Yo soy también israelita, descendiente de Abraham, ¿sí? Y de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, el cual conoció con anterioridad, ¿sí? No sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje de Elías,
cómo suplica Elías a Dios por Israel. Entonces, aquí en este versículo está hablando nuestro Señor Jesucristo a ese pueblo de Dios, a ese pueblo escogido. Pero ¿sabes qué? También nosotros somos su pueblo escogido. Aquellos que conocemos al Señor Jesucristo y venimos a aceptarlo como Señor y Salvador, ¿sí? Somos ese pueblo escogido de Dios. Una alabanza de Marcos Witt que nos dice, somos el pueblo escogido de Dios. Y precisamente todo aquel que viene a los pies de Jesucristo viene a ser hijo de Dios, viene a ser parte de su pueblo y de ese pueblo escogido. Entonces aquí lo que dice, ese hombre que haya ese tesoro escondido, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es lo que hizo el Señor Jesucristo por todos nosotros. ¿Sí? No, Dios nos escogió, somos su tesoro, somos su real tesoro, ¿sí? Y Cristo ya pagó por cada uno de nosotros. Amén. Entonces lo que tenemos que pensar, dice, Israel es el tesoro escondido en el campo y Cristo es aquel que va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. De hecho, Él se entregó a sí mismo para redimir a la nación. Nuestro Señor les compró con su sangre, así como Él compró tu salvación y la mía. El profeta Zacarías escribió sobre la limpieza que tendrá lugar en el momento del retorno de Cristo a la tierra. Y en el capítulo 13 de Zacarías dice, aquel día habrá una fuente abierta para la casa de Israel y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza del pueblo. Amén. Entonces, Dios, como lo aprendemos y hemos dicho, cuando Dios dice algo, se va a cumplir. Cuando Dios dice algo, se va a cumplir. No sabemos tarde o temprano, no podemos decir ni tarde ni temprano, porque para Dios no hay tiempos. Para Dios nada más hay objetivos y hay propósitos y hay planes. Recordemos que siempre Dios nos ve como una obra terminada, como una gran pintura o como una gran escultura terminada. He podido ahora con tanto que hay en internet podemos ver y apreciar, quizá ya también porque ya no estamos tan chavos, podemos apreciar estas grandes obras, por ejemplo, la diosa del Venus o la estatua de David, ¿no? que también pulieron en mármol, y la verdad, o hay algunas otras estatuas que como hasta algún velo que cubre, ahora sí que si ven a una persona que está cubierta con un velo, como hasta, no sé, las arrugas del velo, los pliegues del velo, cómo están hechos así, con una tal perfección, ¿sí? Que es de admirarse. Por eso dice uno, las obras de fulano, de sultano, por ejemplo, de la obra de David, precisamente como el pelo que tiene, no sé si han podido verlo, sino que lo puedan ver, como hasta el pelo, o sea, cada detalle que hizo el escultor, ahí precisamente en esa obra, y era un pedazo de mármol, era un pedazo de piedra, un bloque de mármol. Así el Señor nos ve, como una obra terminada. Amén. Y cuánto trabajo nos cuesta vernos así, pero bueno. Esa es la primera parábola. ¿Alguien quiere leer el versículo 45, por favor? En el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. El 46 también. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. También el reino muchas veces nos confundimos, o cuando leemos esta parte, a veces logramos tener confusión. Y sí, por ejemplo, ¿no? Yo llegaba a pensar, o llegábamos a pensar que ese mercader somos nosotros, ¿no? Que fuimos y encontramos una perla de gran precio, y que esa perla de gran precio era nuestro Señor Jesucristo, y por eso, como se habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo, y lo tenía y lo compró. Así, o llegamos a escuchar predicaciones o alguna enseñanza, pero no, ¿sabes qué? Precisamente como que quién de ustedes cuando no conocía del Señor estaba preocupado y estaba buscando la salvación. ¿O quién dedicó gran tiempo de su vida a buscar? Pues no.
Entonces, esta parte de estar estudiando, o sea, yo en mi caso, yo no estaba buscando ni mi salvación, de hecho, ni siquiera tenía conocimiento que podía yo ser salvo o que me podía yo ir al infierno. Medio había uno escuchado, pero realmente lo que vale, lo que es la salvación, escuchamos del infierno y escuchamos que íbamos a ir a parar al infierno y escuchábamos del purgatorio, aquellos, a lo mejor yo soy el único que escuchaba eso, ¿no? Pero ese era lo que teníamos, pero alguien que nos explicara realmente de la salvación o del, ¿cómo se llama?, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pues yo creo que pocos lo estaban entendiendo de esa manera. Más sin embargo, vamos a explicarlo, o sea, eso es lo que llegábamos a entender. Más sin embargo, esa interpretación como que no es, ahora sí que no es un poco, no es acorde y la vamos a estar, ¿cómo se llama? La vamos a poder estudiar. Aquí en este caso, el mercader, sí, viene a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Ahora sí que ese mercader que andaba buscando buenas perlas, ese es nuestro Señor Jesucristo. O ese es podríamos decirlo, la interpretación. Y esa perla de gran valor, ¿sí? Y que el mercader fue y vendió, bueno, que el mercader vendió todo lo que tenía y vino a comprar esa perla, ¿sí? De gran precio, pues somos nosotros. Porque para nosotros, para Dios, somos una perla de gran precio. Todo lo que se sacrificó y todo. Entonces, por eso él fue y la compró. Dice, como les digo, no puede ser, no puede ser que nosotros seamos el mercader porque pues, estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Más sin embargo, la interpretación correcta de esta parábola, sí, revela a Cristo como el mercader. Sí, él dejó su hogar celestial y vino a esta tierra para encontrar una perla de gran valor. Aquí halló a pecadores perdidos y murió por ellos derramando su sangre. Él vendió todo lo que tenía para comprarnos y para redimirnos para Dios. ¿Cuál es el proceso de una perla? Y es algo que me llama la atención. Ahora sí que lo hemos escuchado, ¿no? Que en una ostra entra un granito de arena, ¿sí? Entra, y entonces al defenderse, no sé, este molusco, al estarse defendiendo, como que va soltando cierta secreción durante de un tiempo, de un determinado tiempo, pues se va forjando el nácar alrededor de esa piedrita o de esa ligera contaminación alrededor, pero ese es un proceso doloroso para el molusco. Fue algo que le costó y que le dolió, pero al final con el tiempo va sacando o se va agregando cierta secreción o algo así, y con el proceso se va convirtiendo, transformando la perla. Ese es un proceso de una perla, pero de que le duele al molusco, le duele al que tiene, sí, sí se llaman moluscos, ¿no? De que le duele, ¿sí? Y ahora, esa perla preciosa, lo que es la perla, ahora sí que a diferencia de otras perlas preciosas, no se pueden tallar, no se tallan como el zafiro, no se tallan como la esmeralda, no se tallan como, no sé, como el diamante, ¿sí? Sino que ahora sí que son, piedras preciosas o artículos de gran precio, pero tienen una formación diferente. Así nosotros, cada uno de nosotros, le costamos a nuestro Creador. Así cada uno de nosotros venimos y herimos a nuestro Dios. Él dice la palabra del Señor, herido fue por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, lo dice el libro de Isaías. Entonces, por eso aquí viene ¿cómo se llama? Esa perla nos representa a nosotros y representa a la iglesia. Precisamente, ¿cómo se forma la perla? ¿Sí? La perla nunca fue considerada valiosa por los israelitas, aunque sí por las demás naciones. Cuando Cristo utilizó la figura de la perla de gran valor, se imaginó que los discípulos se preguntaron por qué. Los orientales atribuían a la perla el significado simbólico de la inocencia y la pureza, considerándola apropiada solo para reyes y potentados. O sea, si lo escuchamos, ¿sí? Usted y yo, de veras,
por lo que Cristo hizo por nosotros, merecemos el lugar de estar con Dios. ¿Quién es Dios? Pues es el Rey. ¿Sí? Como aquí nos dice, esa perla era considerada propia para los reyes y para los grandes potentados, grandes personajes. ¿Sí? Lo que le costó a nuestro Señor pues para darnos ese valor de poder estar para un rey. Yo no lo merezco. Definitivamente, en lugar de, o sea, se ponen a pensar, no, pues yo no lo merezco. Pero no por ti, no por mí, sino por lo que Dios hizo en esa cruz. Por eso, pues no lo merecemos, pero allá vamos a estar. Amén. Con estos datos en la mente, consideremos otra vez la parábola. Cristo vino a esta tierra como el mercader, vino al ser humano en su pecado, tomó su pecado y lo llevó sobre su propio cuerpo. Él fue hecho pecado por nosotros. Alguien lo expresó así: yo me introduje en el corazón de Cristo por la herida de una lanza. ¿Sí? Y en Isaías 53:5 afirma que el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Amén. Él coloca su propia justicia y nos cubre con su propia túnica blanca de justicia. Como dice el apóstol Pablo en Efesios 2:10, Cristo nos ve no como somos somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Otro dato donde se refiere las perlas, ¿sí? Es en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis, ya casi en el penúltimo capítulo, en el capítulo 21, es más, vamos para allá, vamos a leerlo, porque ahí en todo el capítulo 21 nos narra cómo es la ciudad de Jerusalén. Sí, nos dice que cómo va a ser la Jerusalén, la nueva Jerusalén precisamente. Eso fuimos llamados. Ok, ahora vamos a leer la parábola de la red echada al mar. Regresemos al capítulo 13 del libro de Mateo. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar. Y así nos pasa. Sí, ahora sí que así nos pasa. Ese es el reino de que hay un tiempo donde salen pues sí, a atrapar precisamente, se echa la red, ¿no? Sí, le es echada a la mar y recoge toda clase de peces. Y aquí representa el mar, es el mundo, ahora sí que representa el mundo, ¿sí? Y los peces somos nosotros, ¿sí? ¿Y qué nos dice el versículo 48, por favor? Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo en canastas. Esa es una verdad, también una realidad. El Señor nos da tiempo de arrepentirnos, el Señor nos da tiempo de cambiar las cosas, nos da tiempo de conocerle, nos da tiempo de conocer el reino de los cielos, pero también el reino de los cielos también tiene esta gran verdad. Al final, ahora sí que como peces los recogen, todo lo van a recoger y empiezan a separarlo. Lo bueno lo echan en cestas y lo malo lo echan fuera. ¿Sí? Porque ahora sí que así está escrito. Dice, ¿y qué nos dice el versículo 49 y 50, por favor? Y será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y apartarán de los hombres justos a la gente malvada, y a esta gente la echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Ahora sí que, pues también esta es una gran verdad. Dios nos permite, nos da oportunidad. Tenemos dos finales. Vamos a tener dos finales. O la nueva Jerusalén o el lago de fuego. No hay medias tintas, ¿no? O sea, el que sea, ahora sí que el que haya sido justo, pero no por la justicia de él mismo, sino por la justicia que Cristo nos dio al morir por cada uno de nosotros. Mas, sin embargo, algunos no lo aceptan o algunos lo desechan. Entonces, simple y sencillamente va a haber hombres justos y hombres malos.
el que no aceptó al Hijo de Dios, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasará con el que aceptó al Hijo de Dios y que Cristo pagó por él? Vamos a estar allá en la Nueva Jerusalén, ¿sí? Y los que no quieran, porque esto no es a fuerza, ¿sí? Que no quieran aceptar al Señor, a Jesucristo como Señor y Salvador, pues lo único que les queda, lo echarán al horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y ¿a qué fin, no? Pero bueno, esto también es el reino de los cielos. Y lo echarán al horno de fuego y ahí será el lloro, el llanto y el crujir de dientes. Vamos a más adelante leer el versículo 51 y 52. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Sí? Aquí hace una pregunta el Señor, les hace una pregunta el Señor a los discípulos, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos le dijeron, sí, Señor. Pues sí, pero y nos da el ejemplo, dice todo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Acordémonos, aquí dice un escriba en el reino, o sea, que conoce y que sabe el reino de los cielos, ¿sí? Saca cosas nuevas y cosas viejas. Y así nos sucede como los padres de familia, así nos sucede cuando venimos a los pies de Cristo. Porque si ese es el reino de los cielos, tenemos que ser como ese jefe de familia, tenemos que sacar cosas viejas y cosas nuevas. Y entre eso está, entre esas cosas nuevas que están, pues esa cosa nueva para nosotros es el que Cristo murió por nosotros. Esa cosa nueva para nosotros es que Él toma nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Esas cosas nuevas para nosotros es que tenemos alguien en quien confiar. Tenemos alguien de qué hablar, alguien de quien compartir. Esas cosas nuevas porque nadie no lo conocíamos, salvo algunos que a lo mejor ya desde pequeños conocían de Dios, conocían del Evangelio, pero bueno, en mi caso, pues la mayoría no lo conocíamos, no sabíamos que había una cosa nueva en nuestras vidas. Pensábamos que algo nuevo pues era crecer, algo nuevo era terminar la escuela, algo nuevo era tener un trabajo, una casa, una esposa, hijo. Pensábamos que ese era algo nuevo, pero para nosotros lo que es nuevo es el haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. Y como ese buen padre de familia, y de cosas viejas, sacarlas. Renunciar, muchas veces requiere de renunciar a esas cosas viejas, a esa antigua naturaleza, como dice nuestra naturaleza pecaminosa, pero es echarla fuera o renunciar. Nuestra boca tiene poder, ¿sí? Y el enemigo es experto también, es un legalista. ¿Por qué? Porque sabe de derechos y sabe de leyes. Por eso a veces hay que hablarle al enemigo, yo renuncio, yo revoco el poder y la autoridad que te di, te la revoco. Así son si alguien un poquito conocen, cuando un abogado nos va a representar en algún caso, o cuando nosotros vamos a representar a alguien en algún caso, ellos nos dan un poder, o sea, nos delegan una autoridad y nos dan un poder. Mas, sin embargo, cuando ya no ocupamos ese poder o ya no lo vamos a usar, pues nos lo revocan. ¿Saben qué? Ahora sí que queda revocado el poder que te di, ya se acabó el asunto, ya gané, perdí, etcétera. Pero como nos van a representar, nos tienen que otorgar un poder, ¿sí? Y al terminar, lo tienen que revocar. Así nosotros con ese legalista revocamos todo poder, renunciamos a todo poder y a toda autoridad que él tenga sobre nosotros. Entonces, esa es la parte de las cosas viejas. Entonces, no obstante, Jesús estaba ejerciendo la función de un padre de familia que extraía de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Estas palabras se aplican a aquellos que enseñamos y predicamos la palabra de Dios. A algunos oyentes, algunas cosas les resultarán viejas y conocidas, aunque espero también que presenten nuevos pensamientos. Eso nos ayuda a nosotros que estamos compartiendo la palabra. ¿Sí? Somos como, cada uno tiene que ser como ese jefe de familia que tiene que estar escogiendo las cosas nuevas y las cosas viejas. Amén. Ahora, 53.
Vamos a leer 53 y 54. Después vamos a regresar a eso para terminar. Si alguien quiere leer el 53 y 54. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene este tanta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde tiene? Era lo que les preocupaba a ellos. ¿De dónde? Y más adelante nos dice, si lo quieres leer de una vez todo, por favor. No Hasta el 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este tantas cosas? Les importaba más que nada lo que ellos veían. ¿Sabes qué? Veían que judío igual que ellos, humano, aún conociendo y sabiendo cómo había sido su nacimiento, pues también lo veían así, pues que no dejaban de ver en él al hijo de un carpintero. ¿Sí? No dejaban de ver que tenía madre, que tenía hermanos, ¿sí? Lo veían como un ser humano cualquiera, no lo veían realmente como el hijo de Dios. ¿Sí? A nosotros nos llega ahora sí que era lo que a ellos les preocupaba precisamente, de dónde venían, por qué hacía tantos milagros. Dice, se preguntaban dónde había obtenido Jesús esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros. Y la gente reaccionaba así, ¿sí? Su origen familiar les confundía, no reconocieron quién era realmente. Para ellos solo era el hijo de un carpintero. Y esto es lo que Jesús es para muchos el día de hoy. Lo consideran un gran maestro, un gran hombre y una personalidad admirable, pero nada más. Para aquellas personas de su tiempo solo era el hijo del carpintero. La familia se completaba con sus medio hermanos más jóvenes que él, hasta después de su resurrección, no comprendieron que verdaderamente él era el hijo de Dios. Estaban confundidos, ¿sí? Y fíjense que a veces nos llega a pasar esa parte, nos predican de Jesucristo, nos comparten de Jesucristo, aceptamos, ¿sí? Aceptamos a Jesucristo, aceptamos teóricamente que Él es hijo de Dios, lo aceptamos que hace milagros, lo aceptamos hasta cierto punto, pero a veces no le vemos como el gran rey de ese reino de los cielos. A veces no lo vemos como el hijo de Dios, a veces no lo vemos como Dios mismo. ¿Sí? Nos cuesta trabajo, le cuesta trabajo a nuestra mente entenderlo de esa manera, ¿sí? De que Él no nada más pues no nada más es como el genio de la lámpara, ¿no? Que venimos y oramos a Él y que Dios nos sane, no, sino que tenemos que verlo más allá con ese respeto y con esa autoridad de que Él es Dios, de que Él es Rey, de que Él es el Hijo de Dios y es Dios mismo, ¿sí? Y muchas veces no lo vemos así. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos pasa? ¿Sí? Yo quiero regresarme y hacer la pregunta que viene en el versículo 51. ¿Habéis entendido todas estas cosas? ¿Las hemos entendido realmente? ¿Sí? ¿Habemos entendido realmente todas esas cosas? ¿Habemos entendido ¿cómo se llama? El sacrificio de Jesucristo. ¿Cómo se llama? Habremos ya entendido que Él es el Hijo de Dios. Y que Él está, os digo, si dio su vida por ti, que Él está preocupado por ti. Habemos entendido que yo no tengo la solución, ni a mi propia vida yo tengo la solución, ni a mis propios problemas yo tengo la solución. ¿Sí? Mas, sin embargo, lo personal me sigue costando trabajo entender que Él es Dios y que Él lucha mis batallas. Me cuesta trabajo, ¿sí? Me cuesta trabajo entender que Él ya llevó todas mis transgresiones. Nos cuesta trabajo. Por eso la pregunta es, ¿hemos entendido todas estas cosas? Si es así, qué bueno. De verdad, qué bueno. Y que no nos llegue a pasar como dice al final de este capítulo. Dice, el 57 nos dice, y se escandalizaban de Jesucristo, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad
de ellos. Nos hemos puesto a pensar que a veces, no sé, nos falta fe para creer que Cristo tiene el control de todo esto. ¿Sí? Y a veces Dios y Cristo no están haciendo muchos milagros en mi vida por causa de mi incredulidad. Y vaya que tenemos situaciones difíciles que solamente Dios puede resolver. ¿Sí? Observemos que fue lo que limitó el poder de Dios cuando Cristo Jesús se encontraba allí, fue la incredulidad. No fue lo que él no fuese capaz de realizar los milagros, sino su incredulidad. Por ello, hizo allí pocos milagros. Nos hemos puesto a pensar, Señor, trata con mi incredulidad, trata con mi falta de fe, para que tú, no para mí, sino para que tú sigas haciendo ese milagro en el cual yo voy a ser bendecido y beneficiado. No digo que no, ¿sí? Hemos predicado y compartido que muchas veces muchas iglesias se están dedicando a predicar y a compartir el evangelio de la prosperidad. Sí, te va a ir bien, de verdad te va a ir bien, de verdad el Señor te va a bendecir porque quiere bendecirte. Pero no es el principal propósito de compartir la palabra. Ese no es el principal propósito de compartir la palabra. El principal propósito es que conozcas el reino de los cielos, que conozcas a su rey y que conozcas que eso se ha acercado a tu vida. Y cuando el reino de los cielos se ha acercado a tu vida, vives como un hijo del rey. Sí, pero no es que nosotros le estemos compartiendo o decir, ¿sabes qué? Conoce al Señor Jesucristo y tus problemas se van a acabar. No es cierto. Pero lo que sí es cierto es que ya va a haber alguien, no nada más que te va a ayudar, que te los va a resolver, alguien que te va a ayudar a llevar esa carga. Dice la palabra del Señor, venid a mí todos los que estemos trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Ese es el reino de los cielos. Yo puedo ir tranquilamente y llevarle mis cargas, ¿sí? En oración a aquel que me puede ayudar. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo entender y conocer todo lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y a veces nos seguimos viendo como lo que éramos. Yo quisiera que escucháramos este video, por favor, antes de concluir el estudio.